Hemos estado hablando de fe estos domingos, ¿verdad? Y se está entendiendo, ¿verdad? Lo que la palabra enseña acerca de la fe, acerca de este regalo de Dios que es la fe, y cómo Dios ciertamente hace una obra maravillosa en nuestros corazones, cómo por medio de la fe ciertamente somos transformados, como por medio de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Antes de seguir, capaz compartiendo el celular, ahí está la imagen, modo avión, ¿verdad? O silenciador, es algo muy importante que hemos dejado pendiente por ahí, para poder tener ese tiempo y poder estar enfocados en lo que la palabra nos va a enseñar. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos está hablando acerca de cómo Dios trabaja y cómo Dios obra en el corazón del hombre mediante la fe que Él nos ha dado, mediante su palabra, este gran regalo que es su palabra, que es depositada en el corazón del hombre, que es sembrada en el corazón del hombre, y Dios trabaja con cada corazón. Dile que está a tu costado: Dios trabaja con tu corazón. Dios trabaja en nuestros corazones. Amén. Dios trabaja con nuestros corazones. Amén. Y ciertamente Él sí conoce el estado de tu corazón. Así es. Él sí conoce cómo se encuentra tu corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Ciertamente yo o uno mismo no conoce cómo está su corazón, pero gloria a Dios que dice hay versículos más abajo que nos enseñan que mayor que nuestro corazón tenemos a Dios, que sabe todas las cosas, ¿verdad? Es algo maravilloso, porque podemos ir a Él para que Él nos muestre lo que está escondido, lo que no vemos a simple vista, nuestros ojos o con esta mente. Podemos ir hacia Él para que Él pueda presentarnos ciertamente la imagen verdadera de cómo está nuestro corazón, con el propósito de que ciertamente podamos reconocer la necesidad que tenemos de su palabra en nuestra vida, para que Él limpie nuestro corazón, para que Él renueve nuestro ser, para que Él traiga esa claridad que solamente proviene por su palabra. Amén. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y este es un escenario donde la palabra nos enseña ciertamente cómo el Señor Jesús alimenta a 5,000 personas o 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, y cómo Dios hace esta multiplicación con unos cuantos panes y unos cuantos peces, ¿verdad? Y cómo Dios el Señor Jesús empieza a hacer esta señal. Y la palabra del Señor nos enseña en este Juan 6, ahí no vamos a decir el versículo, y la palabra nos está presentando este escenario de cómo el Señor hace este milagro o esta señal, cómo Dios multiplica los panes y los peces en un lugar, y después de acabar esto, dice la palabra que Él se va a un lugar a orar solo, porque la palabra nos enseña que la multitud ciertamente quería tomarlo como su rey, ¿verdad? Y Él no vino a ser rey de este mundo, porque Él es el Rey de Reyes. Amén. Él ciertamente vino con un propósito, con una misión. Una de las cosas que nos enseña es que vino a dar testimonio de la verdad, porque Él es la verdad, y que Él vino a morir por el pecado del hombre. Y también la palabra nos enseña que Dios lo levantó en gloria. Amén. Amén. Y en Él está nuestra victoria. La palabra del Señor nos enseña que Él se va a orar solo, ¿verdad? Los discípulos, Él lleva a sus discípulos a que crucen el mar, a la otra ribera. La palabra nos enseña que los discípulos ya están en otro lugar, y el Señor Jesús se aparece, ¿verdad?, en ese escenario que capaz no está en Juan más detallado, sino está en Mateo, o también está en Marcos, donde la palabra nos enseña cómo el Señor Jesús se aparece en medio del mar, ¿verdad?, a sus discípulos. Y la palabra también nos enseña que el Señor Jesús llega a la otra ribera, y la gente y la multitud que se quedó en la ribera anterior está buscando al Señor Jesús y preguntándose dónde está. En eso, en la búsqueda que ellos tienen, ellos también cruzan el mar
y llegan a la otra ribera y se encuentran con el Señor Jesús, ¿verdad? Y le dicen: ¿dónde has estado, Señor Jesús? Le responde de una forma muy interesante, porque la palabra nos enseña que la gente ciertamente estaba buscando, la multitud, al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ciertamente la palabra nos enseña también que no había necesidad que alguien le dijera a él acerca de alguien, porque el Señor Jesús conocía cómo estaba el corazón del hombre. Vamos a leer este versículo, está en Juan 2, versículo 24 y 25. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice: pues él sabía lo que había en el hombre. Dice la palabra que de tal forma era que el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre, que el resultado de que el Señor Jesús conocía el corazón de ellos era que Él no se fiaba de ellos. En pocas palabras, no confiaba en el hombre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? La palabra te dice, la palabra del Señor te dice y te enseña que el Señor Jesús conocía el corazón de ellos, conocía al hombre. Y la palabra nos dice que el resultado de que el Señor Jesús conocía el corazón de estos hombres, o del hombre como tal, hacía que Él no se fíe de ellos, porque el Señor Jesús sabía cómo estaba el corazón del hombre. Algo interesante, porque ciertamente este versículo nos da a entender que en el corazón del hombre no hay nada en que Dios pueda confiar. Ciertamente el corazón del hombre necesita ser transformado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, siguiendo esa línea, vayamos a este escenario nuevamente. Este escenario donde la palabra nos enseña que la multitud está buscando al Señor Jesús. Y capaz a simple vista el Señor Jesús ve, ¿verdad?, a la gente, y capaz uno puede pensar que el Señor Jesús se va a alegrar, porque la gente ha venido desde la otra ribera, ha cruzado el mar y están buscando al Señor Jesús. Y puede ser que uno, cuando empieza a leer estos versículos, dice: qué grandioso que la gente lo busque. Pero lo cierto es que el Señor Jesús conoce cómo está el corazón de ellos. Y el Señor Jesús le va a decir unas palabras en Juan 6, versículo 25. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, la multitud halló al Señor Jesús al otro lado del mar y le dijeron: Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué está hablando acá el Señor Jesús? El Señor Jesús fue directo, no fue con muchos rodeos, y les dice: ciertamente ustedes me buscan no por la señal que hice. ¿Qué señal hizo? De los panes y los peces. Una gran señal, que una multitud fue alimentada con esos pocos panes y esos peces. Inclusive sobró, ¿verdad? Y se repartió. Pero la palabra nos enseña que el Señor Jesús le dice ciertamente, y cuando dice el Señor Jesús esta palabra, de cierto digo, es porque la cosa va seria, clara y puntual. Y el Señor Jesús está diciendo: ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, ellos fueron movidos por una necesidad, mas no por aquel
que suple sus necesidades, sino solamente fue movido por la necesidad que están pasando. ¿Se entiende eso? Amén. Y lo que está pasando aquí en nuestros tiempos también lo vemos, porque a veces mucha gente está buscando a Dios por una necesidad que está pasando en su vida. Esta necesidad puede ser externa, esta necesidad puede ser económica, esta necesidad puede ser de salud, esta necesidad, hay una diversidad de necesidades que hoy en día el hombre está atravesando. Inclusive puede estar buscando a Dios por una necesidad de identidad, y mucha gente está buscando a Dios para refugiarse en Él emocionalmente, y no está ciertamente buscándolo por el hecho de que Él es el Cristo o el Hijo de Dios. Y la multitud no buscaba al Señor Jesús por ello, sino solamente dice que lo buscaban por una necesidad que ellos tenían. En este caso, el Señor Jesús toma y dice: ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Porque la palabra nos dice que la alimentación de estos 5,000 varones o de la multitud no solamente es que comieron cada uno un pan, sino dice la palabra que comieron hasta saciarse. ¿Te puedes imaginar qué cantidad de panes comieron? ¿Qué cantidad de peces comieron? Que hasta el punto que cada uno de ellos se saciaron. Date cuenta la magnitud del señal que Jesús hizo en ese lugar. Una gran señal. Cada persona pudo saciarse su alimento, barriga llena, el corazón contento. Estaban ahí, felices, humanamente hablando. Pero lo cierto es que la señal que el Señor Jesús hacía era para que ellos pongan su mirada en ¿quién? En lo que Él daba, en lo que Él hacía, en los beneficios que ellos tenían. La señal simplemente era para que ellos puedan entender y reconocer que Él es la promesa de Dios, el Cristo. Pero ciertamente ellos no lo veían, porque su mente estaba tan saturada de sus muchos pensamientos y de sus muchas necesidades. Hoy en día a veces el creyente, hablamos del creyente porque el hombre que está en el mundo está perdido y en tinieblas y en oscuridad y separado totalmente de Dios. Por eso hablamos del creyente, al que ha sido llamado por Dios, al que ha sido escogido, al que por misericordia Dios lo halló, Dios lo encontró con un propósito. Y hablamos del creyente, de esa persona, varón o mujer. Y ciertamente a veces el creyente está con la mente saturada por las cosas que está atravesando en su vida, y está capaz pidiendo a Dios por una necesidad que está atravesando. Pero lo cierto es que Dios conoce nuestras necesidades, que antes que pidiéramos Él ya lo sabe. Y lo que Dios nos llama es siempre ¿a qué? A mirarlo a Él, a aprender a mirarlo a Él y aprender a conocerlo a Él, y a poder cada uno de nosotros comprender quién es Dios en nuestra vida y su voluntad. Y la palabra nos enseña a este punto, en este escenario que vemos, que el Señor Jesús es directo en este punto y dice: ustedes me buscan por esta razón. Por una razón correcta e incorrecta. Por una razón verdadera, engañosa. Y el Señor Jesús le dice esto. ¿Cómo reacciona esta gente? ¿Cómo reacciona esta palabra confrontativa? Porque el Señor Jesús está siendo confrontativo con ellos, ¿o no? ¿O estoy inventando lo que estoy hablando? ¿Verdad? El Señor Jesús está siendo confrontativo. La palabra de Dios viene a confrontar tu vida, no viene a darte la razón de cómo estás caminando hoy en día. La palabra de Dios es como el espejo que nos dice cómo está nuestra vida, qué paso estamos dando,
con la única intención de que nuestra vida ciertamente sea alineada a la voluntad de Dios, de que nuestra vida sea enderezada conforme al propósito de Dios. Y eso realmente te conviene, nos conviene a nosotros, pero a veces somos tan necios y tan duros de corazón que simplemente a veces preferimos hacer nuestra propia voluntad, abrazar nuestros pensamientos y no seguir oyendo la palabra en nuestra vida. A veces somos tan duros y tan necios que simplemente decimos no a ello y decimos sí a lo que nos conviene. Y la multitud de acá que está oyendo y escuchando la palabra, ciertamente ellos, en vez de responder de una forma y diciendo sí Señor o sí Jesús, ellos responden y ciertamente lo que presenta este escenario, que ellos empiezan a rechazar lo que el Señor Jesús está hablando, a cuestionar las palabras de Él, inclusive a cuestionarlo al mismo. Pero el Señor Jesús sigue hablando. En el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces el Señor Jesús le dice: ustedes me buscan por la comida, ¿verdad? Porque comieron y se saciaron. Y el Señor Jesús agarra esta necesidad que ellos están atravesando y le dice: trabajen, pero no por esta comida, sino por la comida que no perece. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué comida o qué alimento está hablando el Señor Jesús acá? ¿De qué tipo de comida o de qué tipo de alimento el Señor Jesús viene a dar al hombre? Y la palabra del Señor ciertamente nos presenta en estos versículos más adelante que solamente Cristo puede dar tal alimento, que solamente Él puede dar tal alimento para que el hombre pueda ser nutrido espiritualmente y pueda permanecer así como la palabra permanece. Amén. Entonces dice el versículo 33, 6:33, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y empieza a hablar el Señor Jesús acá acerca del pan de Dios. Es aquel, dice, que descendió del cielo. ¿Y qué hace este pan? Da vida al mundo, da vida al hombre. ¿Cómo está el hombre? Está muerto espiritualmente. No hay vida en él. Hay oscuridad. Está caminando ciertamente conforme la corriente. Está siendo llevado, así como un pez es llevado en el río, un pez muerto es llevado en el río y arrastrado por la corriente. De la misma forma el hombre hoy en día es llevado por la corriente de este mundo y no puede hacer nada por sí mismo. Por eso es que él necesita ser rescatado. Y es por eso que Dios viene a rescatar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es porque ciertamente Dios nos rescató, no para andar como este mundo, sino para andar de una forma distinta. Y solamente eso se va a dar por medio de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero vayamos a la palabra del Señor Jesús. Y el Señor Jesús menciona, dice, y empieza a hablar del alimento, de este alimento que en el versículo 27 dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Le dice la multitud: ok, ustedes vinieron no por las señales que he hecho, sino por la comida y porque se saciaron. Ustedes están atravesando esta necesidad de alimento, ok, yo les llevo un alimento mucho mayor, mejor, que permanece y prevalece. Trabajar
por este alimento. El Señor Jesús sigue hablando esta verdad y le dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué es este alimento? Da vida al hombre. No una vida conforme a este mundo, sino una vida con propósito. Amén. Entonces dice el versículo 35 empieza a hablar y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué interesante. Les lleva, le dice su verdad, cómo están ellos, después los lleva a la necesidad y le dice, yo soy el pan de vida. En pocas palabras, lo que tú necesitas es a mí. Así es. Lo que tú necesitas en tu vida es a mí. Gloria a Dios. Pero ciertamente el Señor Jesús hablaba de esto, pero la multitud, ¿cómo respondía? Antes de ver cómo respondía, vayamos aún más lo que el Señor Jesús seguía hablando y dice, el versículo siguiente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo respondió la multitud? Ellos empezaban a murmurar sobre lo que estaban escuchando y decían, en el versículo 42, decían esto: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendido? Y Jesús escucha estas palabras y dice una verdad. El versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una verdad. Esto quiere decir que si usted hoy en día está aquí, es porque Dios la ha traído. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y debes de alegrarte, Gloria a Dios. y debes de gozarte, Así es. porque el hecho de estar aquí hoy es que Dios en un tiempo te encontró Así es. y Él te está sosteniendo. Gloria a Dios. No, pero cometo errores, pero estoy tropezando, pero tú no sabes lo que hice ayer, tú no sabes lo que pasó en la noche, pero esto, el otro. Dios es misericordioso. ¿Con quién Él quiere ser? Misericordioso. El hecho de estar aquí hoy es que Dios te ha traído. Gloria a Dios. Porque ciertamente Él conoce tu corazón y Él conoce tu condición. Amén. Que Él nos ama a pesar de cómo estamos. No nos ama tal cual somos, no. Él nos ama a pesar de cómo estamos, porque Él ciertamente es el autor de la obra que ha comenzado en tu corazón. Amén. La palabra del Señor nos dice, ninguno puede venir a mí. Jesús, al escuchar esta murmuración de esta multitud, dice una verdad: ninguna persona puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiere decir que ciertamente es Dios quien trae el hombre, es Dios quien encuentra el hombre, es Dios quien pone esa voluntad en el corazón de esta persona para que venga hacia Él. Y la palabra nos enseña esta verdad. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué impresionante. Porque lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que ciertamente Dios, la voluntad de Dios es que usted y yo le conozcamos a Él. La voluntad de Dios es que realmente creamos en Él. Pero es importante decir que es necesaria la palabra en nuestra vida
personal, para que esto pueda hacerse real hoy en día en este mundo, hoy en día en nuestra vida, que está llena de muchas cosas que nos sorprenden día a día, que a veces estamos atravesando muchos problemas o muchas realidades en nuestra vida personal, porque todos estamos atravesando, ¿verdad? Esas cosas, ¿cierto? Vamos a ir a Juan 5, versículo 24. Y vamos un poco a entender lo que Jesús nos enseña y nos dijo, que nadie puede venir a mí si el que el Padre no lo trajere, y aquellos que Él ha traído, que Dios ha traído, yo le resucitaré en el día postrero. Y ciertamente toda persona resucitará en un tiempo. Así es. Pero algunos resucitarán para condenación y otros para vida eterna. La palabra nos dice en Juan 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo ha pasado de muerte a vida? Por medio de la palabra. De cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué maravilloso es lo que hace la palabra en el corazón del hombre. Dice después, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pregunto, en este versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Será lo mismo lo que el mundo te ha enseñado acerca de lo que es bueno y qué es malo? Ciertamente no. Porque el mundo te dice que bueno es esto y el otro, aquel conducta, aquel comportamiento del hombre, aquella acción del hombre. Esto de una forma u otra es bueno, el mundo te dice. Y malo, capaz son conductas inmorales, conductas irrespetuosas, conductas que no son para nada gratas a la vista del hombre. Pero cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de la Biblia, ciertamente lo que es malo para Dios, y lo que está hablando acá la palabra, es acerca sencillamente de la voluntad del hombre. Porque en la voluntad del hombre no hay nada bueno. Porque el problema del hombre no es externo, sino está en su corazón. Y cuando habla de lo bueno, está hablando acá acerca de la voluntad de Dios. Porque realmente Dios es bueno. Y no hay ni un justo, no hay ningún hombre bueno, dice la palabra. Y Jesús lo afirma en otro escenario, solamente Dios es bueno. Y cuando está hablando acá de todos resucitarán, algunos para condenación y otros para vida eterna. Usted fue escogido por Dios y alcanzado por Dios para que pase una eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra nos enseña ciertamente que solamente la palabra hace esta obra en el corazón del hombre, y que tarde o temprano todos en un tiempo resucitarán. Todos en un tiempo serán ciertamente resucitados, unos para condenación y otros para vida eterna. Pero gloria a Dios, porque la palabra nos dice que aquel que cree en el Hijo ciertamente tiene la vida eterna. Por eso en Juan 6, versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice el Señor Jesús en este escenario de la multitud, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el Señor Jesús empieza a hablar de estas cosas.
Y pareciera que el Señor Jesús está hablando algo de canibalismo, porque está diciendo, doy mi carne para que lo coman, doy mi sangre para que lo beban. Y los judíos al escuchar eso, la multitud hasta oír esto, se sorprendieron y decían estas palabras que están en el versículo 52 del capítulo 6 de Juan. Dice, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Entendían lo que Jesús hablaba? No, porque tienen una mente saturada de muchos pensamientos. Jesús les dijo nuevamente, de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice acá, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto quiere decir que hay una falsa comida y una falsa bebida. ¿Estamos ahí? Vamos a leer nuevamente. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55. El Señor Jesús empieza a decir esto, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Si el Señor Jesús hubiera dicho simplemente que mi carne es comida y mi sangre es bebida, bueno, ¿no? Se entiende. Pero acá está hablando diciendo, mi carne es la verdadera comida. Eso quiere decir, si hay algo verdadero, hay algo opuesto, que es falso. Y lo que el Señor Jesús está hablando acá es acerca de qué es lo que tú necesitas para que permanezcas en mí. ¿Qué es lo que tú necesitas en esta vida? Porque vemos versículos anteriores que esa multitud se movió por la comida, que se alimentaron hasta saciarse, atravesaron una necesidad y Jesús los suplió esa necesidad de ser alimentados. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Entonces la palabra nos enseña que el Señor Jesús dice, esta es la verdadera comida y esta es la verdadera bebida. ¿En dónde debe estar tu atención? ¿En dónde debe estar tu valor? ¿En dónde debe estar tu enfoque? Es en esta comida y en esta bebida, que es Cristo. Amén. Nuevamente sigue el versículo 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nuevamente el versículo 56 nos dice esto. Ahora empieza a decir el Señor Jesús, en mí permanece aquel que come mi carne y bebe mi sangre. Y está hablando de una unidad, y está hablando de una permanencia en Cristo, en Él. Ahora la palabra nos presenta y nos enseña y nos dice ciertamente que la única forma de poder permanecer en Él es por medio solamente de sus palabras. Solamente. ¿De qué? ¿Cómo el hombre podrá permanecer en Cristo, en esta vida, teniendo muchas cosas que hoy en día nos distraen, atravesando en esta vida muchas necesidades que tenemos cada uno de nosotros, diferentes, diversas, numerosas en gran manera, y estas necesidades o estos afanes que tenemos no acaban cuando tienes 20 o 30 o 40, al contrario, se incrementan. ¿O estoy mintiendo? ¿Cómo el hombre podrá permanecer en Cristo en esta vida si no es por Él? Amén. Si no es por medio de sus palabras. Y Jesús empieza a hablar acá, la única forma de que permanezcan en mí es en mis palabras.
Es conociendo quién soy yo. Es conociéndome verdaderamente. Y no estamos hablando acá de solamente ir a una reunión o cantar una alabanza, la cual es bonita, la cual es hermosa, la cual adoramos a Dios. No estamos hablando acá solamente de escuchar un mensaje tal, sino estamos hablando acá de qué cosa, de que usted aprenda a ir a la palabra de Dios, de que usted se habitúe a que coma a Cristo, y Cristo está acá. La palabra del Señor nos enseña que la única forma de permanecer en Él es conociendo quién es Él, alimentándose de Él. Y Jesús nos enseña que en esta obra que Él hace por medio de su palabra, ciertamente lo hace con un propósito. Por eso dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El propósito de que usted conozca a Cristo, el propósito por el cual Dios nos alcanzó, el propósito por el cual está la palabra de Dios hoy en día en disposición para nosotros, es para que usted deje de vivir para sí mismo y viva para Él. Amén. Así como Cristo vivió por el Padre, de la misma forma, esta obra que hace Dios por medio de su palabra es que usted deje de vivir para sí mismo y solamente viva para Dios. ¿Cómo el hombre va a poder ver esto en su vida personal si no hay palabra? ¿Cómo el creyente va a poder ver esto en su vida personal si ciertamente está siendo llevado por muchas cosas que hay en este mundo? Porque fácilmente caemos en muchos errores, ¿o no? Fácilmente somos distraídos. Estamos tan vulnerables a ser desviados por las cosas que vemos, por las cosas que oímos, por las cosas que experimentamos. Usted fue hallado para que conozca a Cristo. Gloria a Dios. Y para que viva por Él. Amén. Y la palabra nos enseña y nos dice, ciertamente, el Señor Jesús dice que usted es llamado para permanecer en mí. En esta permanencia solamente va a haber algo que nos va a unir. Y esa es la misma unidad, que Jesús tuvo con el Padre. ¿Y qué unidad tuvo? Que Jesús vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, del Padre. De la misma forma, de la misma manera, si usted fue hallado por Dios, si usted fue alcanzado por Dios, y si la palabra fue sembrada en su corazón, es con el único propósito de que usted sea uno con Cristo. Amén. Para que haga su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora podemos preguntarnos, ¿pero cómo vamos a hacer esto posible en nuestra vida personal? ¿Pero cómo se va a dar esto? Y a veces el creyente está pensando que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que dejar de hacer aquello, que ahora todos los días tengo que ir a tal lugar, que ahora todos los días tengo capaz a congregarme, todos los días de la semana, voy a empezar a dejar de vestirme así, a dejarme de pintarme así, a ponerme esto, ponerme el otro, y vemos hoy en día que la religión, en vez de que une al hombre a Dios, lo termina por separar de Dios. Porque la religión ha llenado al hombre de muchos patrones, de qué es lo que debe de hacer supuestamente para que Dios se agrade de él o de ella. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios se agrade de nosotros, porque no hay nada bueno en nosotros. Eso es por un lado. Y por otro lado es que Cristo ya hizo todo por nosotros. Amén. Cristo ya hizo todo por ti. La única forma para que esto se haga real en nuestra vida es que realmente usted coma la palabra. Se dé el tiempo de meditar en la palabra del Señor. Se dé el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Se dé el tiempo de desglosar la palabra. Se dé el tiempo de
contar la palabra así como cuentan las hojas en un árbol, contar la palabra como tal. Y ciertamente Dios lo que ha prometido lo va a cumplir en su vida. ¿Qué cosa ha prometido? Ciertamente ha prometido que su Hijo va a ser formado en su corazón, que Cristo es formado en usted. Y la idea es que el Señor Jesucristo, que ha sido, que mora en nosotros, crezca de tal forma que transforme nuestra vida y cambie nuestra manera de ver esta vida, y cambie nuestra manera de pensar, y cambie nuestra forma de caminar, y cambie nuestra forma de hacer las cosas, y cambie nuestra manera de decidir en esta vida personal que tenemos. Porque Dios no es un Dios de domingos, Dios no es un Dios solamente de iglesia, Dios es un Dios en tu trabajo, Dios es un Dios en tus finanzas, Dios es un Dios en tu familia, Dios es un Dios en tus estudios, Dios es un Dios que engloba todo de tu vida. Y Dios está interesado en que ciertamente usted aprenda a ver esta vida conforme su palabra. Amén, gloria a Dios. Y la única forma de que eso se dé es por la continuidad de la palabra en nuestra vida personal. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Entonces la palabra nos enseña esto, esta verdad, o en su vida personal. ¿Qué pasaría si el creyente no permanece en esta unidad? Simplemente va a caminar conforme a su parecer, va a caminar conforme a sus opiniones, va a ejercer su vida según su criterio. Y puede ser que a simple vista, no haya nada de malo en ello, a simple vista. Pero acordémonos, Dios no mira lo externo, Dios mira tu corazón. Y la única forma de que tu corazón como el mío sea limpiado es por medio de su palabra. No es por una conducta. Yo me porté mal la semana pasada. En esta semana, bueno, me he portado bien, he compartido mis cosas, he regalado aquí, he regalado allá, he ido todos los domingos bien temprano a limpiar todo bien bonito, he hecho las cosas aquí y allá. Creo que estoy bien, pero no hay palabra en su vida. No hay palabra en su corazón. El hombre tiene la tendencia de ser llevado por lo que está viendo, tanto en los demás como en sí mismo. Es por eso que hay cosas ocultas y escondidas que tú y yo no conocemos. Esas cosas ocultas solamente la palabra te va a mostrar lo que hay en tu corazón, con el único propósito de que Dios se glorifique en tu vida, de que Dios haga esa obra de santificarte, de purificarte, porque para eso Dios te ha llamado. Amén. La palabra del Señor nos enseña que cuando hablamos de permanencia, ciertamente está hablando de una unidad. Y cuando leemos este versículo, es algo inevitable que el versículo de Juan capítulo 15 salte a nuestra vida y nos dice, el versículo 15, el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si guardáis mis mandamientos, versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué forma se permanece en Cristo? Por medio de sus palabras. No hay otra forma. ¿De qué sirve aunque suena duro lo que voy a decir, aunque suena fuerte a veces y ofensivo lo que estoy hablando,
Pero ¿de qué sirve, hermanos, si nosotros vamos a hacer esto, aquello? Podemos hacer muchas cosas. Pero ¿de qué va a servir si no hay palabra en nuestra vida? ¿De qué puede ser útil para Dios? Tener capaz muchas más sillas, otros locales más grandes, hacer muchas cosas, venir todos los días acá y capaz alabar al Señor y capaz reunirnos y compartir una palabra. Si Dios es un Dios, y gloria a Dios por eso, pero Dios es un Dios personal, porque Dios llamó a Abraham, no llamó a una multitud. Dios habló con Moisés, Dios llamó a Jacob, Dios trató un corazón, David, Daniel, y podemos mencionar muchos personajes que Dios llamó por nombre. Y Dios te llamó por nombre. Amén. Dios te llamó por tu nombre. Y Dios te llamó ciertamente para que tú seas transformado. Y tú seas transformada. Pero la única forma es por medio de su palabra. Y eso lo dice en Juan 15. No podemos hacer nada sin Cristo. Y cuando hablamos sin Cristo, estamos hablando sin su palabra en nuestra vida. Ciertamente, Dios nos ha llamado a que aprendamos a depender de Él. Y la única forma de aprender a depender de Dios es cuando también reconozco la necesidad de depender de Él en mi vida personal. ¿Y cómo voy a reconocer esta necesidad? Cuando empiezo a reconocer mi condición espiritual por medio de la palabra. Donde la palabra me enseña que así como en un principio Adán quedó esclavo de su propia naturaleza pecaminosa, que no había luz en él, había oscuridad, había tinieblas, estaba imposibilitado de ir hacia Dios por la propia condición caída en la que quedó, por el pecado que cometió. Así como la palabra me dice, por ejemplo, que Caín, en vez de presentar una ofrenda conforme a lo que Dios había establecido, que era sacrificar un animal por sus pecados en ofrenda a Dios, él quiso hacer lo que a él le pareció que estaba bien. Y simplemente acogió frutos de la tierra y lo presentó a Dios, diciendo en pocas palabras: esto es lo que yo te doy y lo que te puedo dar. Confórmate con esto, Dios. Y Dios va y le dice a Caín: ¿qué es lo que haces, Caín? ¿Por qué cambió tu actitud? ¿Por qué cambió tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido, Caín? Y a pesar que Dios va a este hombre, ciertamente él es tan necio que sigue parado en su sola posición. De tal forma de que él es movido por la ira y por el odio, a tal punto que mata a su hermano Abel. Pero todo se inició, ¿cómo? Por el simple hecho de que él no obedeció lo que Dios había establecido. Y la palabra nos dice que Caín mató a su hermano porque sus obras de Caín eran malas. Y todo lo que hay en hombre es malo. Por eso Dios vino a rescatarnos, para que mediante su palabra, mediante la obra que Dios hace en nosotros, caminemos en una nueva vida o en vida nueva. Para cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y en esa línea de propósito, en esa línea, ciertamente Dios se va a encargar de suplir lo que tú estás necesitando. Dios va a suplir lo que tú estás necesitando en tu vida natural. Pero lo primero debe ser la palabra. Primero debes de cuidar este alimento espiritual. Que no se desvanece. Este alimento espiritual que no se pierde. Este alimento espiritual que ciertamente prevalece. Trabajar, dice Jesús, no por la comida que perece,
sino por la comida que vida eterna permanece. Dice, trabajad por esto, esfuérzate por esto, desvélate por esto, desvélate por conocerme, esfuérzate por conocerme. Pero a veces simplemente nos cuesta ir a la palabra. Y estamos distraídos, desenfocados, afanados por las cosas que estamos necesitando o por las cosas que no están marchando como nosotros queremos que marchen. Y caemos en ese error. Y Dios nos llama en esta mañana que la única forma de que tú permanezcas en Él es permaneciendo en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Y la palabra nos dice en Juan 15, versículo 16, nos dice así, para acabar: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un corazón donde la palabra abunda, ciertamente va a levantar una oración conforme a la voluntad de Dios. Pero un corazón de ausencia de palabra, de escasez de palabra, va a levantar una oración por las cosas que está viendo, por sus necesidades. Y ciertamente Jesús nos enseña, nos dice: no se muevan como el mundo se mueve. No se muevan porque quieren comer, quieren vestir. No se muevan de esa forma, porque mi Padre sabe lo que estás necesitando. Más bien, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Y la única forma de estar librados para no caer y abrazar solamente la añadidura es conociendo de dónde proviene esa añadidura. Amén.